En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en manos de la Santísima Virgen esta meditación que vamos a hacer. Vamos a encomendarnos a ella para ser generosos, para que nos dé la gracia de que estos misterios de la vida de Cristo que estamos contemplando se vuelvan en nosotros existencial, parte de nuestra vida. A ella encomendamos entonces nuestra meditación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, antes que todo, presentarme. Soy el Padre Matías Bresán, soy sacerdote del Verbo Encarnado. Ingresé en la congregación con 11 años, en el año 97. Hice el colegio en San Rafael, en el bachillerato Alfredo Rodolfo Ufano. Después de ahí, estos 7 años de menor. 2004 ingresamos al noviciado, hicimos noviciado en Chile. Y en 2011 fuimos ordenados sacerdotes junto a mis compañeros. De ahí estuve prácticamente 11 años en Ecuador, haciendo de misionero ahí, en la provincia de Loja. Tuvimos la oportunidad de misionar tanto en una parroquia de la ciudad como en una parroquia rural, ¿no? Ahora me encuentro en Roma, buscando de estudiar en la universidad para obtener un título. Bien, nos toca conversar, meditar, reflexionar sobre la resurrección de Cristo. El fin de la cuarta semana es alentar al ejercitante en sus propósitos, alegrarle en su elección, en aquellas cosas que ha visto, en lo que es el discernimiento por ejemplo, de la vocación, o de las cosas que tiene que cambiar, o de las cosas que tiene que adquirir, ¿no? Las virtudes, los cambios que tiene que hacer en su vida. Consolarle en el camino emprendido del divino servicio, que tantas veces se ve justamente en peligro, ¿no? Por la propia debilidad humana que habíamos contemplado en la primera semana, ¿no? Y por eso en las meditaciones de la cuarta semana, en los ejercicios, veremos a Cristo en su función de consolador. Y el triunfo de Cristo será para el ejercitante motivo de su fortaleza. Este gozo de Cristo, este gozo en la resurrección, es independiente de las vicisitudes terrenales o las inconstancias de nuestra naturaleza y los combates de nuestros enemigos. Entendamos de que es un gozo interior, es un gozo espiritual que se da justamente por el triunfo de Cristo, por la victoria que se da en la Pascua, ¿no? Por eso esto se ve muy bien, muy lindo en la noche de la Vigilia Pascual. Si usted tiene oportunidad en sus parroquias de participar de la Vigilia Pascual, van a poder vislumbrar a través de los signos litúrgicos este triunfo de Cristo. Es un gozo y alegría que nos induce a amar la cruz. No nos olvidemos que Cristo es redentor, que se abraza a la cruz para salvación del hombre y la gloria del Padre. Y se abraza y con su muerte exalta esta cruz al punto de que justamente con la resurrección, por ejemplo, una de las cosas que cabe la pena señalar no es que desaparezcan totalmente los signos de la pasión,
sino que Cristo justamente elige, acepta quedar con algunas marcas, por ejemplo los estigmas, ¿no? Este gozo y alegría de la resurrección nos impulsa a trabajar y padecer oprobios y humillaciones. Después vamos a hacer alguna consideración sobre esto justamente. Porque, como decíamos en los ejercicios, el ejercitante busca desear parecerse e imitar en alguna manera a Cristo, su Creador y Señor, ¿no? Entonces, así como Cristo eligió, aceptó el padecer la cruz, el tomar nuestra naturaleza humana, el elevarla al hacerla suya, ¿no? Y ahora justamente el cristiano que ha venido considerando los misterios de Cristo quiere de alguna manera devolver a Cristo ese servicio, ese amor que ha aprendido del Divino Maestro. Dicho esto, la oración preparatoria es la que hemos venido haciendo, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean justamente ordenadas para la mayor gloria y alabanza de Dios Padre. Que pueden hacer esta o pueden hacer otra que nazca de ustedes mismos, ¿no? Pero siempre con este objetivo de ofrecerle a Cristo, a Dios, este tiempo de oración, de ese compromiso con la meditación, con el ofrecimiento a Dios. El primer preámbulo es la historia. Narremos un poquito la historia, simplemente Cristo, luego de haber expirado en la cruz, fallece, evidentemente, y el alma queda separada del cuerpo. Pero, de todas maneras, tanto en el alma como en el cuerpo, queda unida su divinidad. Cristo es Dios por más que esté muerto. Es Dios en su cuerpo y es Dios en su alma. Hace su descenso al limbo de los justos y rescata a nuestros primeros padres, rescata a los justos del Antiguo Testamento, todos los que habían muerto en la justicia de Dios hasta su pasión, muerte y resurrección. Una vez que hace el rescate de los padres, el alma regresa al cuerpo, lo vivifica y resucita triunfante, glorioso, en la mañana del domingo de Pascua. La composición del lugar es ver la disposición del Santo Sepulcro. Tal vez alguno ha tenido oportunidad de ir a Jerusalén y ver allí la Basílica del Santo Sepulcro. En la parte externa tenemos el Santo Sepulcro entrando en la Basílica, a mano izquierda, una pequeña capilla que es la parte que justamente conserva el sepulcro de nuestro Señor. Al centro, una losa acompañada de muchas lámparas de aceite, y a mano derecha, subiendo unas escaleras, uno puede llegar al lugar del Calvario. Así que no estaba muy distante el uno del otro. El Santo Sepulcro está compuesto de dos salas, una primera y después finalmente el ingreso a la cueva preparada justamente para conservar el cuerpo del difunto, en este caso Jesucristo. 2 metros cuadrados excavados en forma horizontal en la roca. ¿Qué queremos pedir? Gracia para alegrarnos y gozarnos intensamente en la gloria de Cristo resucitado, en el triunfo de Cristo nuestro Señor. Por eso justamente en esta cuarta semana San Ignacio aconseja justamente hacer las meditaciones en lugares que nos muevan, incluso sensiblemente, a la alegría, a la felicidad, al gozo. Por eso, si en la
si en las semanas anteriores habíamos tenido oportunidad de hacerlo en lugares oscuros, que nos muevan a tristeza, que nos muevan a contrición, ahora todo lo contrario, nos pide que nos alegremos. Bien, primer punto, la verdad de la resurrección. Cristo verdaderamente resucitó, y este es un dogma evidente, principal, fundante de nuestra fe, ¿no? De hecho, San Pablo va a decir, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pensemos que si fuera el hecho de seguir a un hombre muerto, seríamos las personas más lamentables del mundo, ¿no? Porque estamos proponiendo la doctrina de uno que dijo que iba a vivir, que iba a resucitar, que era Dios, y la muerte le truncó, ¿no? toda su doctrina. Por el contrario, seguimos a un Cristo vivo. Así lo demuestran los testimonios de los ángeles. Resucitó, no está aquí. Mateo 28:6. Lo demuestra también el testimonio de las mujeres que fueron al Santo Sepulcro a terminar con el rito de la sepultura. Quienes después de haber visto la aparición de los ángeles, después de haber visto la roca que fue movida, tienen el encargo de volver donde los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo para anunciarles justamente lo que habían visto. Lucas 24:9. Así también lo testimonian los discípulos de Emaús, que lo encuentran en el camino. Primero no lo reconocen y luego, al partir el pan, reconocen que Cristo estaba con ellos. Después tenemos también las apariciones que tiene el cenáculo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 9, dice, se apareció a Cefas, después se apareció a los 11, se apareció a más de 500 hermanos reunidos, de los cuales muchos viven todavía. Después se apareció a Santiago y después se apareció a todos los apóstoles y finalmente dice, también se me apareció a mí, que soy como un aborto, ¿no? También lo demuestran los apóstoles, porque a pesar de su gran tenacidad por su incredulidad, justamente por su condición propia, no solamente confesaban, predicaban el dogma de la resurrección, sino que además, lo cual sería una locura absolutamente, si no fuera así, sellaron este testimonio con su sangre. Dieron la vida por testimoniar esta gran verdad, ¿no? Cristo tenía que resucitar. Así lo habían anunciado los profetas. Tenemos tenemos el libro de los Salmos, el Salmo 15, versículo 10, Hechos 2:31. Así también estaba prefigurado por las Escrituras, Hebreos 11:19, Jonás 2, ¿no? La del vientre de la ballena. Esto mismo había confesado el mismo Salvador, Mateo 17:22, 20:19, que no se contentó tan solo con predecir repetidas veces este suceso, sino que constituyó su resurrección como el signo más grande, firme y evidente de su divinidad, ¿no? Sin la resurrección, todos los milagros, todas las profecías, todo lo que Jesucristo enseñó, sin la resurrección, serían insuficientes para probar su divinidad y por tanto la verdad de su doctrina. Hay otros textos más que ustedes pueden ir viendo. Por ejemplo, no convenía que el santo de Dios sufriera la corrupción, Salmos 15:10. Convenía, como dice el apóstol, que el primogénito del Padre fuera el primogénito de los muertos, de los que resucitaran, Colosenses 1:18, que fuera modelo de nuestra resurrección, 1 Corintios 15:42 al 44. Es decir,
Los testimonios de la resurrección de Cristo son muchos. No solamente que muchos, sino que además sumamente conveniente, necesario, podemos decir, para el tema, para justamente validar su doctrina, para testimoniar la honestidad de la predicación y todo lo que viene junto con el misterio de la Iglesia, las profecías, etc. Bueno, aquí ya tenemos tanto para meditar, ¿no? Cada uno tiene que justamente ir tomando aquellos puntos, aquellos elementos que le sirvan justamente para fortalecer su fe, para fortalecerse en sus propósitos, para buscar de justamente tomar el misterio de la resurrección de Cristo y hacerlo suyo, hacerlo propio. ¿En qué consiste la resurrección, ¿no? El segundo punto, ¿qué es esto de la resurrección? La resurrección no es reencarnarse, ¿no? Como algunas teorías, algunas doctrinas suponen, ¿no? Dicen algunas religiones. La resurrección consiste en la reunión, ¿no? El alma que estaba separada del cuerpo se une nuevamente, no por un poder propio, sino por voluntad divina, se une al cuerpo muerto. Pensemos en Lázaro. Lázaro tenía 3 días de fallecido, olía mal, y Cristo obra el milagro del cual él mismo va a gozar tiempo más tarde. Y Lázaro sale afuera vivo. Marta dice: Señor, ya huele mal, está podrido, ¿no? Y Cristo lo resucita. Fijémonos que él sale de la putrefacción a la vida. Eso le dice justamente: denle de comer. Lo mismo pasa también con esa niña que Cristo le dice: Talita cum, ¿no? Niña, yo te lo ordeno, levántate. El hijo de la viuda también lo llevaban ya a enterrar y Cristo le devuelve a la vida, ¿no? En la resurrección, el alma, que es principio de vida en cualquier persona viva, valga la redundancia, retorna al cuerpo y lo vivifica nuevamente. Pero con esta particularidad, que no es ya para volver a una vida temporal, para ser desarrollada en el mundo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, al Imperio Romano, a los griegos, ¿no? Que ellos tenían la noción de una vida del más allá, lo mismo los egipcios, tantas culturas tenían esa visión del más allá. A diferencia de ellos, la vida que se promete tras la muerte es una vida eterna, por una parte. Y es una vida que es proporcional a lo que se ha merecido. Es decir, los santos resucitarán para la vida eterna gloriosa, para gozar de la visión de Dios. Los condenados resucitarán para una vida eterna, para la perdición, para el sufrimiento de las penas del infierno. Podemos imaginar entonces cómo sería ese cuerpo de Cristo al momento de su resurrección. Debe haber sido un cuerpo magnífico, glorioso, lleno de luz, lleno de vivacidad. Tenemos algunos testimonios en la Escritura, por ejemplo, el hecho de que Él aparece y desaparece, entra en lugares cerrados. O sea, estos son signos, ¿no? de este misterio del cual nosotros apenas tenemos algunos datos en la Sagrada Escritura, pero vemos que Cristo, siendo Dios, glorificó su cuerpo de tal manera que era capaz de adorar todas estas maravillas.
Dice el apóstol en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42, ¿no? Se siembra en la corrupción y se resucita en la incorrupción. ¿No? Es decir, un cuerpo que ya no se va a corromper, un cuerpo que ya no va a morir. Se resucita en la gloria, se resucita en la fortaleza, se resucita con un cuerpo espiritual. Está hablando justamente de manera general, ¿no? Pero cómo el alma transmite a ese cuerpo resucitado todas sus perfecciones, todas sus cualidades. Pero resucita con el propio cuerpo, no con un cuerpo ajeno. No. Entonces, por eso Cristo también deja ver las llagas, para mostrar que es su cuerpo. Y esto mismo va a ocurrir con nosotros. Podemos estar hechos cenizas, estar de alguna manera en parte en tantos seres creados, ¿no? Y sin embargo Dios en su omnipotencia va a agarrar nuestro cuerpo y lo va a reconstruir, lo va a transformar, lo va a adaptar para que sea justamente nuevamente vivificado por el alma. En el caso de los resucitados, podemos ver que va a haber la impasibilidad, la inmortalidad, la claridad, agilidad, sutilidad, que harán de ese cuerpo animal a un cuerpo espiritual, ¿no? En el caso de los condenados, la impasibilidad será más bien al revés, es decir, sumamente pasible, por eso hay un fuego que quema sin consumir. No habrá mortalidad porque está vivificado por el alma. A la claridad se le va a contraponer la oscuridad, a la agilidad la pesadez, a la sutileza la fijación. Bueno, Cristo muestra justamente cómo será el cuerpo de los resucitados, la vida de los resucitados. Consideremos entonces ahora el tercer punto, circunstancias de la resurrección. ¿De qué manera Cristo resucitó? ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que nosotros podemos justamente valorar? Apenas alboreó la mañana del domingo, el alma gloriosa del Señor, al frente de un séquito brillante de santos y de ángeles, como triunfante de la muerte y del demonio, traspuso los umbrales antes infranqueables del infierno y se encaminó al sepulcro para dar vida a su cuerpo. Fray Luis de Granada, ustedes lo van a poder leer ahí en el texto, pero dice justamente cómo ese cuerpo glorioso de Cristo resucitado ilumina la oscuridad y se superpone, se muestra ese dominio, esa superioridad sobre la oscuridad de la noche. Su faz, su rostro resplandeció como el sol. Sus vestidos se tornaron blancos como la nieve. La corona de espinas que había justamente ensangrentado su cabeza se convertiría en corona de luz. Las llagas de los clavos se tornarán estrellas refulgentes. Y no hay astro ni luminaries en el cielo que puedan compararse con el resplandor y fúlgida claridad de su lacerado y divinísimo corazón. ¿Qué adoraciones le rendirían los ángeles del cielo? ¿Qué día tan fausto de espiritual regocijo? Cristo, como hemos dicho, resucitó clarísimo, impasible, inmortal, ligero, sutil. Y nosotros de alguna manera el día de nuestra resurrección gozaremos de estos mismos dones. Estaremos de esta misma manera. Algunas aplicaciones a nuestra vida diaria. Porque nosotros, decíamos, tenemos que hacer nuestra la resurrección de Cristo.
La esperanza de la resurrección es lo que empuja a los santos al sacrificio, a la heroicidad, porque saben que tantos sacrificios, imitando a Cristo, este Rey que nos invita justamente a seguirlo, será premiado con una resurrección semejante a la suya. Por tanto, eso también es para nosotros un aliento. Muchas veces, ¿no? Aquí podemos rescatar otra cosa, muchas veces nuestros propósitos serán como pesos que intentarán frenar nuestro andar. Pero más que por los buenos propósitos, por la lucha que se va a establecer entre el hombre débil por el pecado en nuestra vida cotidiana y estos santos propósitos que nosotros hemos buscado justamente de vivir, de escoger, de ver que eran para nosotros realmente la mejor manera de servir a Cristo, de contribuir al anuncio del reino de Cristo. Es justamente la resurrección la que nos va a motivar a no estancarnos, a justamente sobrellevar estos propósitos con alegría, a ofrecerle a Dios esta lucha por vivir nuestros propósitos. Cuando el alma se sienta como abandonada, deberá recordar que en ningún momento la divinidad dejó el cuerpo o el alma de Cristo. Así también nosotros, considerando la resurrección, cuando el alma se sienta sola y como abandonada, deberemos considerar que tampoco Dios nos ha dejado, que Dios nos acompaña en cada momento. Bien, finalmente, hacer un coloquio con Jesús, este Cristo que cumple su oficio de consolador, que nos concede alegrarnos intensamente, que tengamos un auténtico amor a Él, que nos lleve a seguirlo hasta la muerte. Hablemos con Jesucristo, rezando y saboreando el ánima Christi, alma de Cristo. Pero en sentido glorioso. Es decir, que todo ese misterio del alma de Cristo, de esos misterios que nos recuerda el ánima Christi, de la pasión de Cristo, ahora se ven glorificados. Hablemos con la Virgen, saboreando las palabras del Regina Coeli, Reina de los cielos. Alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien tú llevaste en tu seno ha resucitado como dijo, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Alegrémonos con la alegría de la Virgen. Tratemos si podemos de experimentar esa alegría de la Madre que ha visto justamente ese cuerpo llagado, hecho una llaga de pies a cabeza, tan dañado, tan golpeado, tan lastimado, ahora verlo glorioso. Alegrarnos con la Virgen. Alegrarnos con los apóstoles que ven a ese Cristo al que el uno había traicionado, al que el otro había abandonado. Ahora los vemos fuertes, los vemos animosos, tomando conciencia de que Cristo, de que Dios es providente, poniendo nuestra mirada con ellos, la mirada en el premio que se nos promete, en el cielo, en la vida eterna. Escuchemos cómo al apóstol Pedro le dice, ¿me amas más que estos? Y finalmente, sígueme, ¿no? Bien. Evidentemente la resurrección tiene que ser el motor que lleve al ejercitante a vivir con heroicidad, con generosidad, con entrega, todo lo que ha ido viendo a lo largo de los ejercicios espirituales. Tiene que ser lo que lo lleve a motivarlo, a animarlo a hacer siempre entregas más generosas, de mayor estima, como decía
San Ignacio en la predicación del Rey, ¿no? Que la Virgen Santísima nos ayude entonces, interceda por nosotros ante Jesucristo y nos ayude justamente a tener esta conciencia del triunfo de Cristo, ese triunfo que se hace también nuestro en nuestra vida diaria. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, rezamos por los frutos de sus ejercicios de esta meditación y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.